Pues ya regresamos a nuestras noticias y está con nosotros el diputado federal Alejandro Carvajal de Morena. ¿Cómo estamos, diputado? Bien, muchas gracias Bienvenido. por el espacio y gracias a todos los que nos escuchan. Esta es tu casa, bienvenido a BCN. Y bueno, ¿cómo ves el país con este tema de la renovación de dirigencias? Que es un proceso que ya va alcanzando todos los partidos. El PRI ya tuvo la suya ayer, ¿no? Ya le fue ahí su... Y como la hayan sacado ya Sí, allá ellos, ¿no? Pero ya la sí, sacaron. ¿Para dónde va Morena en ese sentido? pues va una renovación importante Ujú, que va a definir si sigue siendo el partido más fuerte a nivel nacional ujú, o si se desdibuja, porque estamos viviendo, lógicamente, un proceso complicado después de que Andrés Manuel ujú. López Obrador llega a la presidencia, el partido se queda sin su líder moral y Claro. político máximo, no se preocupó por generar pues liderazgos Ujú, y era difícil hacerlo por el momento coyuntural. claro. Desgraciadamente el proyecto se centró pues generalmente en la figura de Andrés Ujú. y no se dio tiempo de generar pues otras figuras o de fortalecerlas y ahora nos encontramos ante un panorama complicado, ¿no? Sí. Porque pues el partido en algunos lados se ha desdibujado, se ha inmovilizado por más de 9 meses a partir de Ujú. que se llegó a la presidencia Sí. y el gran reto es pues lograr que todas estas fuerzas vivas que están en las comunidades, en los municipios, puedan organizarse y puedan generar un partido muy fuerte, que lo podemos hacer. En cierto modo, algunos desdibujos son naturales, lógicos, Son ¿no? procesos, claro, Cuando el ejercicio del poder desgasta desgasta. y una cosa es estar en campaña y otra cosa es ya estar en el ejercicio del poder. De momento te das cuenta que el dinero no alcanza, de momento te das cuenta que la gente no responde Así a es. quien tú le encargas algo y se vuelven locos con el poder. Eso pasa en todos los partidos y en todos los Sí, son niveles, ¿no? ciclos, ¿verdad? Ujú, así es. Entonces, pero alguien tiene que levantar la mano porque al final de cuentas el poder no tiene vacíos, Sí, solito siempre se hay, llena, se va claro, llenando, ¿no? claro. Platicábamos con Eric Toñeto y te lo decía fuera del aire precisamente que, por ejemplo, aquí en Puebla se tenía un trabajo, él tenía enfoque en un trabajo de hacer crecer más a la militancia original. Bueno, quiero decir que Eric no es militante. Así es, Eh, él lo comentaba, él había Él es estado en el simpatizante, PRD. él viene de otro proceso, se Ajá, incorpora y es bienvenido, también exacto. como muchos otros, ¿verdad? Justamente ese era el Claro. tema. Morena ganó y se fortaleció como tal a partir de un aglomerado de expresiones políticas, Así ¿cierto? es, de un ¿No? conjunto de grupos Ujú, sociales sobre todo, organizaciones civiles, ujú, grupos de ejidatarios, ujú, pero de una manera, podríamos decirlo así, no organizada, ujú, sobre ujú. el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Y ahorita el Exactamente. trabajo fundamental es pues ir identificando todos esos liderazgos e ir trabajando en las comunidades y en las zonas. Mi pregunta en concreto sería, ¿pero quién? ¿Quién Bueno, es el pues valiente que se pone el traje de héroe y dice, sí, esa es a ver, la situación, porque ¿no? también es un desgaste y es un señalamiento, ¿no? ¿Y él por qué? ¿O por Sí, qué él? ¿No? Que sí. pareciera fácil, pero no, no es complicado. Sí, ¿Tú bueno, quién yo creo que se visualizas? necesita un dirigente importante que tenga empatía con la gente y sobre todo que tenga Ujú, representatividad con lo que es Morena. Es ujú, decir, que Morena, que es un partido, pues, podríamos decir no muy, es nuevo, ujú, acepte ujú, a este dirigente, ¿no? Porque si ujú, Morena no lo acepta, pues no lo hace suyo y no va a votar por él o no va a ujú. estar a gusto, ¿no? Sí, sí, sí. Es algo totalmente natural. La militancia de Morena es muy celosa, Sí, sí, sí. le llaman purista, yo creo que no es purista, sino es honesta y realmente va con causas sociales. Ujú. Es la característica de sus militantes. Entonces se necesita un militante fundamentalmente que represente cuestiones sociales, no necesariamente tiene que ser de la base, pero sí puede ser un académico, una persona que represente la lucha social como movimiento que es Morena. A través Viene, de ahí podríamos ir avanzando. dejaría la dirigencia Jacob Polanski. Pues parece ser que se ha debilitado. Ujú, Yo veo creciendo mucho a Berta Luján ujú, y atrás de ella a Mario Delgado, ujú. que es el coordinador de la Cámara de Diputados, de Sí, la sí, 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 legislatura sí. federal, y Jacob por el desgaste natural y por cuestiones controversiales también, Ujú. pues ha dejado de ser un referente político para la militancia de Morena. ¿Consideras que dejó buenos resultados? Pues considero que sufrió un desgaste muy importante. Ujú, Yo creo que los resultados principalmente se dieron por la fuerza del licenciado Andrés Manuel. Claro que hizo un trabajo y hay que reconocerlo, sería ujú, ingrato no sí. hacerlo. No, pues Tuvo errores, consiguió Puebla a final de cuentas. consiguió Puebla con una elección muy difícil, Baja California con errores muy complejos como el tema
de Bonilla, Ujú. cuando pues generan una legislación, ella lo apoya para poder seguir en el poder por otros 3 años, me parece, Sí, o eso sí 4 estuvo años. así como que Una elección pocos lo entendimos. muy controversial también en Tamaulipas, donde se anulan la mayoría Ujú. de personas que estaban compitiendo por procedimientos que no fueron legales, de acuerdo al estatuto. Pero bueno, pues creo que se entregó a la causa, Ujú. su ciclo pues no debe de terminar, simplemente debe de seguir en otro, quizá en otra función. Ujú. Hay un desgaste natural, como lo dices, ¿no? Y sí Ujú. es necesaria una renovación nacional, y yo creo que es necesario para el país un partido fuerte que represente a la izquierda, pero también que acompañe al presidente de manera crítica y que genere una plataforma Ujú. diferente. Es decir, ¿qué es lo que yo creo que ha pasado en Morena? Morena se dibujó a partir de Andrés Manuel, pero Morena tiene que dibujarse a partir de su propia ideología y refundarse. Si no se refunda, no se vuelve un partido inclusive propositivo y a veces crítico con el presidente, pues va a ser absorbido por la figura presidencial Sí, y claro, pues no va a crecer. nunca va a dejar de estar a la sombra de Andrés Manuel. Entonces necesitamos activar la escuela de capacitación Ujú. política, hay dinero suficiente para hacerlo con las prerrogativas, aunque se done el 50, Es lo que te iba a decir. 60%, no hay A pesar de problema. que se devuelva, hay lana. Hay total fortaleza porque creo que es el momento de capacitar sobre todo a la gente joven que está entrando. Tenemos muchos diputados jóvenes a nivel local, Ujú. a nivel federal, un impulso muy importante, y podríamos ser la renovación política de México en cuestión de partidos, ¿no? Independientemente que siempre algunos irán por otros caminos de manera natural, pero sí poner el ejemplo en la política en México. A ratos hay casos de diputados que dices, no, por Dios, Es complicado, pero por eso hay que ¿cómo buscar la... llegó este amigo, Sí, no? sí, ¿no? Por la falta de preparación, por la, Sí, ya no digamos la ortografía, sino por algunas ideas que están muy perdidas, pero que también fueron parte del proceso, sí, fue un ¿no? proceso muy rápido, donde no muchos pues fueron elegidos pues en condiciones quizá no ideales. Ujú. No quiero hacer críticas personales, cada quien hará las Sí, sí, sí. suyas, pero sí falta un proceso de depuración, de análisis, de qué perfiles. Yo soy un perfil que viene netamente de la base, Ujú. no había pertenecido a ninguna fuerza política Ujú. ni estatal ni nacional, yo vengo de una organización de la sociedad civil, Ujú. y aparte pues soy un profesionista independiente. Ujú. eh, Entro a Morena y me dan la oportunidad. Me considero todavía joven, tengo Ujú. 39 años, apenas los cumplí. Soy de los Todavía, más todavía. el diputado más joven de la capital, Ujú. por lo que hace a Morena, Ujú. ¿sí? Y bueno, creo que eh, he dado algunos resultados importantes, ya se valorará también. Tú levantas la mano, No, o todo el yo, mundo yo, puede, yo, digo, no en la dirigencia nacional, pero sí dentro de un grupo. bueno, yo he estado trabajando en varias regiones del estado, Ujú. ¿sí? Creo que tengo pues cercanía con la gente de Morena y también Ujú. con otras fuerzas sociales Ujú. del estado. Me he dedicado a Sí. trabajar también eso, pero yo levanto la mano para construir un proyecto en conjunto con quien sea el dirigente Ujú. o hombre o mujer Ujú. del partido, porque creo que es fundamental para la política en México. Supongamos que tenemos aquí enfrente, o estuviese por entrar al estudio, el candidato para la dirigencia nacional de Morena. ¿Qué le pedirías en que se enfoque más? ¿En el tema social? ¿En el tema económico? Que obviamente van a Sí. ratos de la mano, pero hablando de prioridades, ¿en el tema social, en el tema económico o en el tema político? Mira, Porque son tres necesidades muy fuertes que tiene México ahorita. De momento vemos, sí, pues yo me atrevería a llamarlos líderes de opinión de papel, como el tal Gibran, que se mete ahí mucho a Twitter. lo O, vamos a invitar, es mi amigo. ¿eh? Lo invitamos un día. Cuando quieras, Claro cuando que sí, quieras. Esta es casa para todos. gracias. Y la otra compañera que salió con la pigmentocracia también. eh, y hacen mucho ruido en las redes, pero yo no veo que se camine hacia No nada. No hay, articula, ¿no? ajá, ok, ya Sí. hablas y te retuitean y te pegan y te trolean y todo, pero no pasa nada, ¿no? Sí, La gente sigue sin tener resuelto su economía, sí, o sigue habiendo problemas sociales muy sí. fuertes como los linchamientos, no solo en Puebla, en muchos lugares. Entonces, ¿tú cuál dirías que sería la principal preocupación de ese dirigente? Mira, yo creo que el dirigente tiene que abarcar las tres cosas, un Ujú. proyecto integral que también analice las políticas públicas, Ujú. económicas, educativas, etcétera. Ujú. El partido no es un partido electorero, que es lo que quiero comentar. Nosotros necesitamos un partido netamente político, que si bien es cierto, entre en las elecciones y haga ganar a los candidatos, pero que antes de las elecciones tenga un trabajo tanto social, Ujú. tanto político y tanto de análisis
y de propuestas nacionales. Es decir, que sea un portavoz de lo que requiere el país y también sea un crítico del presidente y de los gobiernos, un crítico propositivo que genere una plataforma programática de qué es lo que necesita el país, porque esa es la función de un partido. Claro. ¿Cuál es el problema de México? Que los partidos se han vuelto electoreros. Sí, claro. Y hacen alianzas inclusive que no coinciden con sus ideales o con sus documentos base. Entonces necesitamos ser un partido amplio, tenemos la posibilidad porque tenemos todo un espectro de gente que está esperándonos. Si hay algún momento en que lo pueden hacer es este. Ese es un momento clave. Mira, yo recuerdo cuando ganó Vicente Fox, que se hablaba de ya ganamos, ya hay democracia en México, ahora nos faltan los demócratas, ¿no? Sí, mire, yo tomo la palabra. La democracia es la participación, pero la participación abajo. No la participación nada más arriba, como comentas en el Twitter. Y nos dimos cuenta precisamente que efectivamente México sigue teniendo ejercicios democráticos, pero la gente no participa de manera democrática en la política, no en su mayoría. Sí. Entonces, a ese momento me refiero. Si en algún punto de la historia Morena puede hacerlo es ahora, porque tenía el objetivo de llegar a la presidencia. Y entonces generar una transformación desde arriba, que era la única manera, ¿no? Ya están en eso, están enfocados, pero ¿y abajo? Sí. ¿No? ¿Cómo vamos a hacer que la gente participe? Sí. Por un lado, la gente muy metida en la tecnología hace democracia cibernética. Por otro lado, la gente en las bases sigue siendo rehén de los acarreos, ¿no? De la compra de votos. Sí. Exacto. Entonces, ¿cómo lograr ese punto medio, ¿no? Mira, yo creo que lo que ha faltado en México no nada más son partidos fuertes, sino educación política desde la escuela. Exactamente. Y si nosotros podemos empezar, que lógicamente es un camino muy largo, a generar y a darle importancia a la política, no necesariamente la partidiza, sino la política en sí, que la gente, los jóvenes tomen la importancia de la política y desplieguen acción social, acción educativa, es decir, que sean parte de la sociedad en sus diferentes ámbitos, creo que habremos obtenido un buen resultado. Y eso Morena lo puede hacer si es que hay voluntad en las dirigencias nacionales, pero también si es que los grupos pues organizados de la sociedad también así lo quieren. Pues ojalá que así sea. Mi querido Alejandro, tu labor como diputado federal, ¿de qué manera va a coadyuvar este nuevo gobierno? Todos estamos en Puebla. Pues... Mira, así de ya. Que ya llegó Barbosa. Muchos decían, mira, el que llegue, pero ya, porque hay muchas cosas atoradas económicamente. Sí. Mucha gente, no gasto hasta ver quién queda. Mucha gente, no me comprometo hasta saber si voy a tener chamba, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, tú como diputado federal, ¿cómo ves a Puebla? ¿Cómo crees que alcancemos a cerrar el año? Porque ya... Mira, yo creo que lo poco que le dejaron en la caja a Barbosa lo tiene que aprovechar bien, pero sobre todo creo que está estructurando un gabinete muy interesante. ¿Sí? Hoy sale a declarar a Abelardo Cuéllar un tema laboral importante, darle certeza a los trabajadores despedidos, enfocarse al tema de inseguridad de manera frontal o en serio, ¿no? Creo que si nosotros logramos estabilizar el tema de los índices delictivos, la economía en Puebla, de manera natural, por la fuerza que trae el Estado, por su posición, va a levantar. También hay pues una propuesta muy interesante de aumentar al 5% del presupuesto de egresos al campo. Que eso levantaría, muchas veces no vemos eso, levantaría la economía de manera natural. Sí, claro. Ante la desaceleración de la industria automotriz y manufacturera en el Estado y en México. Hay propuestas muy interesantes del gobernador. Creo que está con el gabinete hay propuestas muy serias, un gobernador serio, sensible, y eso generará certeza en la sociedad. Hubo 7 linchados en una población y acudió de manera inmediata, ¿no? A mí algo que... Complejo el tema. Sí, algo que le puedo señalar a los detractores de Luis Miguel Barbosa es que decía, no, pues por su sistema de salud va a andar ahí flotando, porque no para. El señor no para de trabajar, gira y atiende asuntos como este. En el lugar no fue de, a ver, tráigamelos. No, yo voy para allá, ¿no? Y me parece que ojalá mantenga ese ritmo. Sí, es ordenado, yo creo que será un gabinete equilibrado, no nada más político, que es interesante, sino también técnico, gente técnica, figuras que ya habían estado en algunas administraciones, ya sea en México, otro con experiencia, una mezcla interesante, y yo creo que le va a dar seriedad y sobre todo seguridad a los poblanos.
Perfecto, Alejandro. Pues esta es tu casa. Regresa No, cuando pues, quieras. Esperemos que te podamos tener aquí más seguido. no, cuando me Siempre es inviten, interesante tener un diputado federal en casa. y estaría ¿no? bien armar una mesa pues de temas federales o Sí. algún debate ahorita por lo del partido. Sí, claro. Reitero, mi interés no es ir por el partido en este momento, sino ayudar al partido. Claro. Sí, yo quiero acabar la A que legislatura. trabaje en ese sentido, ¿no? Sí, quiero acabar con la legislatura de manera correcta, dar un resultado óptimo y bueno, donde vaya, estaríamos ahí trabajando. Perfecto, Alejandro. Vamos a una pausa, seguimos en nuestras noticias, ya está por aquí Sandra Rojas, pausa y volvemos.